¿Qué se espera para la economía mundial este 2023? El FMI espera una desaceleración económica global más intensa de lo previsto y lo peor llegará en 2023. Las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial, celebradas en Washington, han constatado que la desaceleración económica global se intensificará en 2023. La inflación será todavía persistente, lo que obligará a una contracción monetaria más intensa, sobre todo en Estados Unidos, que podría seguir fortaleciendo el dólar y causar problemas a muchas economías emergentes y en desarrollo. Lo peor está por llegar. En resumen, lo peor está por llegar y para mucha gente 2023 se sentirá como una recesión, dijo el director de investigación del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. La invasión rusa de Ucrania, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a Europa a una crisis energética severa. Inflación en todo el mundo y la ralentización de la economía de China son factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en un futuro próximo. Incertidumbre y pesimismo han sido las dos palabras que mejor han definido las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional FMI y del Banco Mundial en Washington. A la desaceleración generalizada que sufre la economía mundial y que amenaza con generar una recesión global definida como un crecimiento por debajo del 2%, se le suma el riesgo de que sucesos imprevistos vinculados a la guerra en Ucrania o a la inestabilidad financiera. En Estados Unidos, las tasas de interés más altas significarán costos de endeudamiento más altos para los consumidores y las empresas, que van desde hipotecas hasta préstamos para automóviles y negocios. Los formuladores de políticas también redujeron su perspectiva de crecimiento económico en 2023 del 1.2%, que habían pronosticado en septiembre, a un insignificante 0.5%, lo más cercano a un pronóstico de recesión que probablemente harían. Además, elevaron su expectativa para la tasa de desempleo el próximo año al 4.6%. España seguirá siendo la que más crezca de las 4 principales economías del euro y el fondo mejorará su previsión con un cierre de año del 4.3%, aunque para el 2023 rebaja 8 décimas, hasta el 1.2%. La principal economía del euro, Alemania, se espera que cierre 1.5% este año, mientras que el año que viene será mucho peor, ya que el fondo rebaja su anterior previsión en 1.1 puntos y calcula ahora una contracción de su PIB del 0.3% para el conjunto de 2023. Para Italia, el fondo prevé un buen cierre de 3.2% en este 2022, pero al igual que Alemania pronostica que su economía tendrá una recesión en 2023 del 0.2%. En cuanto a Latinoamérica, la región aguantó bien este año y se espera que cierre en 3.5%, aunque en 2023 la región se verá arrastrada por los malos datos de sus socios comerciales y solo evolucionará el 1.7%, 3 décimas menos de lo anteriormente calculado. Si China se frena, el mundo también. El gigante asiático creció el 3.2% este año y el 4.4% el que viene, según el FMI, 1 y 2 décimas menos, respectivamente, de lo que calculaba el informe anterior. Las asambleas del FMI y el Banco Mundial en Washington han constatado que la desaceleración económica global se intensificará en 2023 y que son esperables más subidas de tipos de interés para hacer frente a la inflación, que en estos momentos es sin duda el enemigo a batir. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y si quieres más temas como estos, déjanos saber en los comentarios.